Bueno, Alfonso, primero aclarar que yo soy abogado no solamente Abelardo, sino también del doctor César Fontecha y del ingeniero Rubén Amaya. Hemos llevado la defensa de ellos tres desde el principio, convencidos de su inocencia, y que hoy seguiremos reafirmando una vez pues presentemos el recurso de apelación. Desde el principio hemos sentido que esto fue toda una preparación por parte del gerente de la EMAP, quien en su afán de quedar libre de todas las señalamientos y lo que él mismo aceptó de haber sido quien con el anterior exalcalde de Bucaramanga y otro grupo de personas empezaron a planear desde antes de su llegada toda la apropiación de un sistema, de una nueva tecnología, tratando desde el principio de orientar el asunto. Ellos mismos, ellos sí, quienes conocían las hojas de vida, quienes las tenían mucho antes de llegar a la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, y quien instrumentalizó a los funcionarios, no solamente en este caso a mis defendidos, sino también a otra de las funcionarias que terminó condenada, que es la señora Abigail. Entonces, verdaderamente, pues, tenemos argumentos jurídicos en el entendido que creemos y consideramos que se ha aplicado o interpretado erróneamente la ley aplicable, también a que se han hecho omisiones, graves omisiones frente a la valoración probatoria. Y todo esto pues lo estamos preparando dentro de la argumentación jurídica que vamos a presentar en el recurso de apelación. Y bueno, verdaderamente pues el sistema de justicia requiere y necesita revisar algunos fundamentos, sobre todo en materia de su investigación. Aquí lo que tuvimos es que básicamente se le dio credibilidad a un testigo que estaba con principio de oportunidad y que adicionalmente había reconocido su culpabilidad sin hacer ningún tipo de verificación adicional, ni ningún tipo de filtro o de tamizaje en lo que él estaba diciendo. Aquí hay una instrumentalización de los funcionarios de los trabajadores de la EMAP, y verdaderamente lo que tú dices es cierto. Desde el principio hemos sabido que tanto Abelardo como César Fontecha fueron denunciantes de esta causa, fueron los primeros que le advirtieron a la Fiscalía de las irregularidades, y no lo hicieron de manera tratando de ocultar ningún tipo de responsabilidad, lo hicieron de manera desprevenida, de manera responsable, cumpliendo con sus deberes ciudadanos. Entonces, Alfonso, pues verdaderamente no nos sorprende, pero estamos preparados para seguir dando la pelea. Pero, doctor, sí, tranquilo. Estoy tranquilo. Quiero preguntarle al doctor Carlos lo siguiente. ¿En este momento ellos están en libertad o ya están en la cárcel? No, Alfonso, a ellos se les garantiza su derecho a la libertad. El juez dentro del sentido del fallo, ya hace más de 15 días había advertido que iba a mantenerlos en libertad, que no iba a ordenar su captura, y va a ser así hasta que se surta el trámite del recurso de apelación. Ese recurso de apelación va ante el tribunal, y si el tribunal independientemente de cuál sea el fallo, ¿hay otra instancia que es en la Corte? Sí, siempre pues para estos casos está el recurso extraordinario de casación una vez se defina la apelación. Esperamos obviamente obtener un éxito en la apelación y no tener que acudir ante el recurso extraordinario de casación. Bueno, pero mientras dura este trámite, ellos permanecen en libertad y tienen algún tipo de restricción, pueden salir del país. ¿Cómo es la actividad de ellos? ¿Cómo es? Porque obviamente hay gente que necesita trabajar. Sí, doctor Alfonso, ellos van a continuar en libertad sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de inhabilidad. Pueden seguir haciendo sus labores cotidianas, trabajando, haciendo toda la libre movilidad, salir, entrar del país sin ningún inconveniente. A ver, don David, son las 6:58, estamos hablando con el abogado Carlos Ortiz, que defiende a varios de los condenados por el proceso de Vitalogy. Es que me quedé sorprendido. Yo soy un campesino, para ponernos en contexto, doctor Carlos Ortiz.
de escasos recursos además, ¿no? Pobre, de buena familia, de buen apetito. Y me quedo sorprendido porque soy ingenuo, ¿no? Todos los campesinos somos ingenuos. Entonces usted dice, al inicio, dice, tomé la defensa de estas dos personas confiando en su inocencia, o sea, como queriendo decir que no basta ser inocente para ser absuelto, que hay otras cosas. Bueno, desafortunadamente aquí desde el principio de la actuación se le dio credibilidad a un testimonio que es el testimonio donde el mismo exgerente de la EMAP se inculpa digamos, acepta toda su responsabilidad, pero como bien sabemos, hubo toda una serie de denuncias presentadas tanto por César Fontecha como por Abelardo Durán, y él tratando de enlodar y quitarle la credibilidad de esas denuncias, trata de inmiscuirlos dentro de esta actuación, y a quienes han tenido la oportunidad de pronto de escuchar, seguir el caso, conocer la sentencia, se han podido dar cuenta que muchas de las conclusiones resultan más que de prueba directa verificada por la Fiscalía, de una serie de prueba indirecta o indicios que sobre los cuales el juez termina de cierta forma tomando posición por la teoría del caso de la Fiscalía. En este caso, ciertamente una de las personas que supuestamente o sobre la cual se funda es la declaración de José Manuel, pero esa declaración de José Manuel Barrera pues no pasó con un filtro ni en Fiscalía ni con el suficiente filtro frente a las audiencias. Es de recordar, por ejemplo, que en el caso del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en esa sentencia ya se advertía por parte del juez que al menos en el caso de Rubén Amaya, Abelardo Durán y Abigail no había prueba para condenar, y por eso lo dice él en esa sentencia. No obstante, nosotros tuvimos que cambiar de juez precisamente porque él, al tomar la decisión en el caso de Rodolfo, queda impedido, y llegamos a otro juez pues que también tiene una visión obviamente independiente, respetable, y frente a la cual pues nosotros presentaremos nuestros recursos y nuestras consideraciones sobre las cuales diferimos sobre su decisión. Es decir, lo que nos quieren significar es que el señor Barrera, él se inculpó y echó a la olla a los demás. Si él no hubiera actuado así, ellos no hubieran tenido problema, ¿verdad? Sí, ciertamente no había una prueba directa, no existe una prueba directa. Todo nace de un poco de la combinación entre verdad y mentira que narra José Manuel Barrera, tratando no solamente de esconder su responsabilidad, sino de llevarse por delante a varios de los trabajadores de la EMAP. Uno quisiera a veces entrevistar a los jueces que toman esta determinación, a los fiscales. ¿Por qué lo hacen? Por el caso del doctor Fontecha. Gracias a Fontecha, nos dicen, Bucaramanga no pagó o no va a pagar más de 700 mil millones que sale del bolsillo de todos los bumangueses. Gracias a él, y inclusive están los audios, donde él, pese a que Rodolfo Hernández con ese orden autoritario lo rechazó por teléfono, que él no hacía eso porque eso era ilegal. ¿Cómo es posible que condena al doctor Fontecha con otro ítem? Y es que hay un testimonio de que él en Bucaramanga hizo tal cosa cuando ese mismo día, a la misma hora, estaba en Santa Marta y están las pruebas. ¿Por qué eso no se valora, doctor? Bueno, es parte de esas omisiones que hemos mencionado, que consideramos que deben discutirse dentro del recurso de apelación. Igual pues somos respetuosos de las consideraciones y de los argumentos que maneja el señor juez, pero para eso existen los recursos tanto ordinarios como extraordinarios, y frente a ellos pues nos pronunciaremos con la contundencia y con la necesidad de advertirle también a los jueces de alzada que es necesario revisar esa prueba que en muchas formas no fue analizada desde muchos puntos de vista, no solamente en esa, por ejemplo, de que el doctor César Fontecha no estuvo ni para ninguna reunión, sino otras relevantes
sobre los aspectos de las decisiones que se tomaban al interior de la EMAP y cómo principalmente venía ya desde mucho antes de que se posesionara el señor José Manuel Barrera como gerente de la EMAP, ya venían planeándose varias cosas para una vez llegar a él a ese cargo. Y aprovechando la inocencia aquí de nuestro amigo de origen campesino como David Lizarazo, sí, en lo que no estoy de acuerdo es que es un hombre de bajos recursos. No, eso son buenos escasos recursos. No, en eso sí no estoy de acuerdo. Eso corresponde a la realidad. Pero mire, entonces uno podría decir allá tomándose un tinto, oiga, si Fontecha hubiera dejado robar, entonces estaría en libertad. Eso es lo que uno piensa. Dije, estaría en libertad porque lo condenan, no dejó robar al municipio, a la ciudad, aquí, y lo condenan, es increíble. Aquí a veces eso ocurre, ¿no? Usted ve que un funcionario... Que el mensaje a veces es contradictorio. Creo que lo que pareciera ser, y como usted lo dice, doctor Alfonso, es invitar a que no se denuncie. Y porque en medio de las denuncias cualquiera viene y hace una historia fantástica como lo que trató de inventar, o lo ha tratado de inventar el gerente de la EMAP, y terminan muchas personas afectadas dentro de estas investigaciones. Mire, le voy a decir otra cosa. Conozco personalmente a la doctora Abigail León. Es una joven emprendedora que se ha hecho a pulso. Cuando ella fue gerente encargada de la empresa de aseo, precisamente el sindicato decía que ella era muy rigurosa, que ella no permitía ni siquiera un papel mal elaborado. Ella estricta. Conozco a su esposo, un hombre que es de los que más conocen derecho público, la enseñanza de derecho público en Colombia. Es un profesor laureado de la ESAP. Lo convocan siempre a dictar conferencias porque él lo que exige precisamente es honestidad, y le dicen, ¿cómo ser honesto? ¿Cómo es posible que esa señora, que debe estar sufriendo mucho por lo que le hicieron a ella, esté en esta situación? Precisamente ella es la de mostrar. La señora Abigail en todos los cargos fue una ejemplar gerente. Personalmente, inclusive, Rodolfo me dijo a mí, oiga, esa amiga suya es muy buena, pero es terca. Eso fue lo que me dijo. Le dije, bueno, ¿y qué? Dijo, no, es que ahí eso hay que ponerla a funcionar, pero ella es muy terca. Le dije, ¿pero qué? ¿Es deshonesta? No, por el contrario, es todo lo contrario, pero es muy terca. Le dije, es que yo la conozco a ella desde hace mucho tiempo y tiene una pulcritud que por eso la llevaron a desempeñar importantes cargos y ser gerente de esa empresa. Si miran la gestión, cómo fue la gerencia de ella, sería muy bueno que la publicaran. Entonces, a mí me causó esa impresión, le cuento, me ha causado impresión de que ella debe estar sufriendo, su familia debe estar sufriendo y su esposo debe estar sufriendo. A ver, la pregunta. Bueno, don Alfonso, para allá iba, doctor, gracias, con los muy buenos días, le saluda Jorge Líbano. Yo tengo dos preguntas, doctor. Cuando llega José Manuel Barrera allá a la EMAT, estaba Abigail León como gerente encargada porque lo fue muchas veces. La primera pregunta es, ¿lo de estos funcionarios, aparte del gerente, es únicamente que el juez, en su saber y entender, pudo decir que tenían que ver con lo de Vitaloy, o es de otras cosas o otros contratos cuando fueron encargados, o el director jurídico, en fin? ¿Es de solo Vitaloy o es que el juez encontró a otras cosas en el trayecto de su trabajo? Y lo segundo, usted mencionaba, doctor, que había que revisar y mirar el cambio de funcionarios en la rama judicial. ¿A qué se refiere? ¿A una reforma judicial a nivel nacional? No, buenos días, Jorge. Primero, inicialmente, sobre la pregunta de qué es lo que se estaba juzgando en esta actuación, es la contratación del señor Jorge Alarcón, y es sobre esos hechos que se da la investigación, no es sobre ningún otro hecho. Y frente al tema de lo que requiere, es que cuando la ley 906 de 2004 se crea, se acaba algo que tenía la ley 600, que era el principio de investigación integral, que obligaba a la Fiscalía a investigar no solamente lo que le sirviera a su propósito, es decir, al propósito de acusar, sino también al propósito de absolver. Hoy en día ese principio pues no existe, existen otros, y bajo ese criterio la Fiscalía solo investiga
lo que considera que le sirve a su propósito de teoría del caso, es decir, lo que le sirve para juzgar. condenar o para acusar. Y eso genera que en muchas ocasiones no tenga en cuenta otras hipótesis y pues no investigue más allá, sino que se quede solo con una y a veces incluso solo con esa, pues dándole credibilidad a situaciones que verdaderamente no se investigan a profundidad. En nuestras tiendas Comultrasan Hogar, compra electrodomésticos, muebles, motos, computadores y muchos productos más de contado o a crédito. Visita nuestra tienda online comultrasan.com. Comultrasan Hogar, vigilado Supersolidaria.